The very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. Quiero saludar al entrevistado de hoy, Enrique Romero, analista político internacional. Muchos lo conocen por su programa de radio, por sus participaciones en Canal 26 y seguramente por su canal de YouTube, el canal de Quique, que lleva muchísimos años hablando de temas interesantes, de temas espinosos en esta plataforma. Bienvenido, Quique, gracias por venir. Nicolás, querido, bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme a participar en tu canal Los Liberales. Quiero felicitarte por el éxito que venís cosechando ya desde hace años a esta parte. Bueno, Quique, te llamo para, obviamente te convoqué para hablar de algo bastante más profundo, interesante, que este primer intercambio que tuvimos un poco en chiste, y es el aniversario de la muerte de John Fitzgerald Kennedy. Llama mucho la atención que Estados Unidos, que tiene ya una idiosincrasia de jactarse de ser la democracia más antigua en pie del mundo, lo cual es extraordinariamente discutible, pero a los hechos me remito. Han sido varios los presidentes asesinados, el último de ellos es Kennedy, aunque también se intentó con Reagan. La cuestión es que matan a Kennedy en un momento bastante crucial de la historia americana, de la historia mundial en el contexto de la Guerra Fría. Hay que considerar que la década de los 60s y comienzos de los 70s, vos tenés la lucha contra la segregación racial, en la cual hizo llamale su aporte desde la política, por más que fue algo que nació de movimientos ciudadanos y demás. También surge la llamada contracultura, muchas infiltraciones de distintos servicios de inteligencia, en lo que se puede decir es el movimiento hippie, el feminismo de segunda generación, encabezado por una confesa agente de la CIA, Gloria Steinem, hoy casada con un multimillonario y amiga de la realeza británica. Y luego verás, bueno, el fin definitivo del patrón oro con Nixon, es la década de Vietnam, a la que en principio Kennedy se opuso, y eso no le cayó bien a mucha gente. Entonces fue una etapa muy convulsa de cambios inmensos para todo el mundo. En esa década, de hecho, más de la mitad del planeta estaba bajo la órbita de regímenes comunistas, y la retórica de la Guerra Fría, detrás de la cual ya sabemos que por supuesto en los dos bandos tenemos una élite bancaria muy contenta, tanto con Moscú como con Washington, claro que sí, hace especialmente interesante este fenómeno. Vos le dedicaste un video muy interesante a la muerte de Kennedy, que ya tiene unos años y que se super viralizó. Yo recomiendo que lo visiten en tu canal. Contanos todo lo que quieras sobre John Fitzgerald Kennedy y su final. Y si querés saber quién mató a Kennedy, follow the money, no hay otra. Entonces, bueno, si entendemos esto, cómo se crea el dinero, cómo se emite el dinero, la génesis del dinero y la mentira en la cual están comprometidos todos, absolutamente todos los economistas, para seguir reafirmándonos en este culto a esa magia babilónica que es la creación del dinero y sus misterios, recién ahí podemos ahora abordar el asesinato de Kennedy. La Executive Order 11.110 le quitaba a la Reserva Federal la capacidad de imprimir dinero. Se la quitaba. Los billetes de los Estados Unidos que entraron en circulación ese día ya no decían más arriba de todo, porque siempre para comprender todo, mira, para comprender desde qué es un Estado-nación soberano hasta para comprender qué es el dinero, hay que agarrar sus documentos básicos y leerlos. El documento más básico que emite un Estado-nación soberano a través de su señoriaje es el billete, la moneda. Por algo Jesús, cuando le mostraron una moneda y vio la cara del César, dijo: para el César lo que es del César. Bien, ¿qué es lo primero que dice un billete hoy de los Estados Unidos
Federal Reserve Note, el encabezado, la primera línea que uno lee. Federal Reserve Note, o sea, billete de la Reserva Federal. No es un billete de los Estados Unidos, ese es un billete de un banco privado que se llama Reserva Federal. Los billetes de la serie 1963 que emitió Kennedy, la Executive Order 11.110, decía United States Note, el encabezado, reemplazaba a la Reserva Federal. Ahí fue donde Kennedy firmó su sentencia de muerte. ¿Cómo le va a hacer esto a los banqueros? Quitarles el privilegio de imprimir, de crear dinero de la nada, y que encima de que crearon el dinero de la nada, vos todavía les debés. Y les debés en una bola de deuda gigantesca que hoy en los Estados Unidos está a punto de estallar. Triplicando el Producto Bruto Interno. Obviamente. Y además, miremos, Quique, no, vos lo sabés, In God We Trust, arrogándose ellos los poderes divinos de decidir qué es lo que tiene que ocurrir en la economía mundial, manejar la tasa de interés. Entonces, en ese sentido, desafiarlos era visto como una herejía. Es que provocaba la ira esta de los magia dioses. negra babilónica, que es el dinero, es una religión. Bueno, el dinero fiduciario. Es una religión, es decir, el dinero fiduciario, vamos al dinero real, después lo charlamos, pero es una religión, es una magia, es una prestidigitación. Por algo los bancos simulan templos en su arquitectura. Los bancos, cualquier banco ahora en el siglo XXI no, pero si vamos a los grandes bancos construidos en el siglo XX, el más notable, la Casa Central del Banco de la Nación Argentina, si querés, anda ahí, simulan templos. Kennedy osó el 4 de junio de 1963 quitarles el privilegio de imprimir el dinero del mundo, el dólar, a estas 8 familias mafiosas, banksters, que son los propietarios del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Eso obviamente terminó el 22 de noviembre. ¿Cuánto hay el 4 de junio al 22 de noviembre? 4 meses. 5 meses y 18 días. Si bueno, no me falla. Eso fue lo que tardaron en organizar el complot que llevó al asesinato. El 22 de noviembre, su Air Force One aterrizó en el aeropuerto Dallas Love Field, acompañado de su mujer Jacqueline, pero también de Lyndon B. Johnson, de su secretario de prensa y de un puñado de expertos. Fue recibido por el gobernador tejano John Connally y su mujer, quienes subieron a él y a su esposa a una limusina descapotable para dar los 4 un maravilloso paseo por la ciudad y disfrutar de un almuerzo suntuoso en el mercado central. Una caravana con oficiales en motocicletas y vehículos manejados por agentes del servicio secreto recorría las calles en aquella bella mañana soleada, mientras los tejanos entusiastas y sorprendidos saludaban desde las veredas al mandatario. Cuando la limusina pasó por la plaza Dealey, la esposa del gobernador se dio vuelta sonriente y le comentó a Kennedy: «Ahora no pueden decirle que no hay personas en Dallas que lo amen, ¿verdad?» «No, seguro que no pueden», respondió él, con una sonrisa resplandeciente, y esas fueron sus últimas palabras. Al doblar en la avenida Elm, al lado del depósito de libros de Texas, algunos empezaron a oír como ruidos de petardos, y de repente se llenó el aire de murmullos y de gritos duros. Una primera bala atravesó la garganta de Kennedy, que se retorcía de dolor mientras su esposa le preguntaba qué le ocurría. El gobernador Connally, un cazador experimentado, reconoció de inmediato el sonido del rifle y giró la cabeza justo antes de recibir un disparo sobre su espalda. «¡Dios mío, nos van a matar a todos!», gritó cuando la limusina pasaba justo al lado de un montículo de hierba. El presidente recibió entonces otro disparo que le reventó parte de la cabeza. El agente del servicio secreto Clint Hill salió del coche que iba detrás, corrió hacia la limusina y saltó hacia el baúl intentando proteger a un hombre que ya tenía una herida insalvable. Desesperada y aturdida, Jacqueline se trepó al maletero creyendo alcanzar un pedazo de su esposo. «Han matado a mi marido. Tengo su cerebro en
en mi mano, repetía choqueada, mientras la limusina aceleraba a toda velocidad hacia el Hospital Parkland Memorial. Todo esto, por supuesto, lo estamos narrando en un estricto contexto educativo, informativo y documental, de acuerdo a los parámetros ETSA de YouTube. El reportero Albert Merriman Smith, de United Press International, que viajaba en uno de los automóviles de la caravana, preguntó de dónde venían los tiros. Frente, creo que de ese montículo, le respondió un agente sin mirarlo, y de inmediato Smith agarró el radioteléfono que tenía al lado suyo y llamó a la oficina central para dar la primicia sangrienta, mientras su colega Jack Bell de Associated Press lo golpeaba y le gritaba que entregase el teléfono de una vez. Cuando Kennedy llegó a la sala de emergencias a las 12:38 p.m., todavía respiraba. Los cirujanos de Parkland le realizaron un masaje cardíaco, pero ya era inútil. Minutos más tarde, el presentador de la CBS, Walter Cronkite, dio la noticia en televisión en vivo. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Lo matan en Dallas. Se sube al Air Force One el cadáver. Jackie Kennedy con su famoso vestidito Chanel manchado con la sangre del propio presidente muerto. La obligan a hacerla testigo porque no había más gente arriba del avión y ella tiene que firmar en esa acta de asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos, que lo tenía sentado al lado, Lyndon B. Johnson. El tejano. Sí. El que sí entra a Vietnam. Exactamente. Johnson baja del Air Force One y su primer medida de gobierno fue la derogación de la Executive Order 11.110. Los elegidos de Johnson abogaron la conveniente teoría de que un lobo solitario había matado a Kennedy y otro lobo solitario se lo cargó a él. Por supuesto, casi nadie quedó satisfecho con esta conclusión simplista. El informe no solo fue criticado por periodistas, historiadores, juristas y académicos, sino inclusive por el propio gobierno. En 1979, 15 años más tarde, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre Asesinatos, el HSCA, realizó una nueva indagación al caso y concluyó que la investigación originaria contenía graves fallos que rozaban el escándalo. Para empezar, la comisión interrogó a 550 testigos, pero no entrevistó al médico personal de la víctima, el Dr. George Barkley, que estuvo presente en la caravana en el hospital de Dallas, a bordo del Air Force One y en el Hospital Naval de Washington, con el cadáver al lado en todo momento. Boswell, uno de los propios doctores que diseccionó el cuerpo, declaró que fue estúpida la decisión de llevarlo a este hospital, pues a solo 5 millas estaba el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas, un centro infinitamente mejor preparado. De hecho, increíblemente, ninguno de los dos médicos designados para inspeccionar el cadáver de Kennedy, el cadáver más importante de la nación al fin y al cabo, tenían ninguna experiencia en realización de autopsias. ¿Lo escucharon? Repito, ninguno de los dos médicos designados para inspeccionar el cuerpo de Kennedy tenían experiencia alguna en autopsias. El jefe forense de Nueva York, Milton Halpern, reconoció en el tribunal que haber elegido a estos patólogos fue como enviar a un niño de 7 años con 3 lecciones de violín a tocar a la Filarmónica de Viena y esperar que interprete a la perfección una sinfonía de Tchaikovsky. La metáfora era más que precisa, ya que el panel forense del HSCA encontró múltiples errores imperdonables, como por ejemplo, no examinar la ropa, no diseccionar la espalda ni el cuello, no determinar el punto exacto de la salida de la bala de la cabeza, no tomar fotografías adecuadas. Los comisionados ni siquiera acudieron a las notas ni a las radiografías, ni a las pocas fotos realizadas, sino que observaron dibujos de artistas del FBI para sacar sus propias conclusiones. Para colmo, en 1966, cuando se quiso realizar
realizar una nueva inspección forense, se descubrió que el cerebro de la víctima había desaparecido de los archivos nacionales. Se habían robado, literalmente, el cerebro de Kennedy. ¿Adivinen quién se lo había entregado al instituto? Burkley, el mismo médico que nunca entrevistaron. Bastante extraño, ¿verdad? Y no fueron las únicas pruebas desaparecidas. Años más tarde, la Junta de Revisión quiso acceder a los registros de protección de los servicios secretos, y los directivos de la agencia le contestaron que casualmente habían destruido aquellos que cubrían los viajes de Kennedy entre el 24 de septiembre y el 8 de noviembre de 1963, semanas antes de su fin. Pero nada de esto impidió que la Junta pudiese determinar que los servicios secretos no le habían dado una protección adecuada. No colocaron la capota antibalas de la limusina, no pusieron agentes en el parachoques trasero y exigieron reducir el número de motociclistas de la policía tejana. Aún más tétricas fueron las declaraciones de Abraham Bolden, el primer agente afroamericano de la Casa Blanca, quien afirmó en su libro El eco de la Plaza Dealey que escuchó a varios compañeros suyos decir que no protegían al mandatario de posibles asesinos. Pero eso no es todo, porque el profesor Josiah Thompson, en su monumental obra Los últimos segundos en Dallas, señaló que el informe oficial ignoró por completo el testimonio de 7 de los testigos que estaban más cerca de la limusina y que afirmaron haber visto humo en las inmediaciones del montículo de hierba, hacia el lado opuesto donde disparó Oswald. El periodista del New York Times, Jim Marrs, contó que otros testigos como Ed Hoffman confesaron haber sido intimidados por agentes del FBI para que alteraran o suprimiesen lo que sabían, porque si no, podrían ser directamente asesinados ellos y sus familias, y les dieron precisiones mafiosas de a qué hora salían sus hijos del colegio, y a qué colegio iban, y qué ropa vestían. El empleado del depósito de libros, Joe Molina, perdió su trabajo poco después de la tragedia cuando quiso contar una versión diferente a la instaurada, pero quizás la testigo más significativa fue Jean Hill, la mujer de la blusa roja que estaba solo a 6 metros de la limusina cuando comenzó el tiroteo. Jean no solo vio humo detrás del montículo de hierba, sino que además observó a un hombre correr hacia esa zona en la cerca de estacas. Ella fue quien confesó años después que el abogado asistente de Warren, Arlen Specter, intentó humillarla, desacreditarla e intimidarla para que cambiase su versión. Recibió llamadas con amenazas de muerte y los frenos de su automóvil fueron cortados poco después del atentado. Este es el mismo Specter que propuso en aquel entonces la prueba 399, una hipótesis que indicaba que una sola de las balas disparadas por Oswald desde el 6º piso del depósito atravesó el cuello de Kennedy, pasó por el pecho de Connally, penetró la muñeca derecha y se incrustó en su muslo izquierdo, cruzando un total de 15 capas de ropa, 7 capas de piel y 38 centímetros enteros de tejido muscular, pulverizando en su camino 10 centímetros de la costilla del gobernador y termine siendo hallada intacta y reluciente sobre la camilla del tejano en el pasillo del hospital Parkland Memorial. Tan aparatosa, tan forzada, tan disparatada sonó esta conjetura que fue denominada la teoría de la bala mágica, y a pesar de la burla fue la explicación oficial expresada para poder sostener que solo hubieron 3 disparos. Se rieron en la cara del mundo. Todas las aristas sombrías de este caso laberíntico nos llevan al centro con su incógnita fundamental. ¿Quién mató a John Fitzgerald Kennedy y por qué? El académico canadiense Peter Dale Scott, que además fue diplomático en Vietnam y profesor universitario en Estados Unidos toda su vida, publicó un libro llamado Deep Politics and the Death of John Fitzgerald Kennedy, argumentando que los auténticos autores intelectuales de este crimen determinante fueron los mismos responsables de encubrirlo. Agentes de la política profunda norteamericana que conformaban distintas facetas influyentes del gobierno. Por empezar, tenemos a un personaje que estuvo muy presente en esta historia, el director del FBI. J. Edgar Hoover fue quien mandó el memorando pidiendo convencer al público de que Oswald era el único asesino, incluso antes de la investigación. Fue también el hombre señalado por Hale Boggs por monopolizar el material de la Comisión Warren, pero eso no es todo. Se sabe además que tenía una relación tensa con el presidente Kennedy porque este ya había considerado reformas importantes sobre las agencias federales que acabarían reduciendo la inmensa autoridad subrepticia que Hoover había construido durante más de 40 años. John Fitzgerald le había dado a su hermano Robert, el temerario fiscal general de la nación, el padre de Robert Kennedy Jr., la potestad de supervisar el FBI y especialmente los movimientos de su director. Y según el historiador Michael Vesclos, no es casualidad que a mediados del 63 Hoover eligió
eligiera llamar a Robert para darle una deliciosa advertencia. ¿No quisieras que se revelara el romance veraniego de tu hermano, verdad?, le preguntó con voz venenosa. ¿De qué demonios estás hablando?, le contestó el fiscal. Maestro en las artes oscuras de la manipulación, Hoover espiaba a amigos y enemigos sin distinción alguna, y le habían llegado informes de que el presidente demócrata estaba metido en un amorío secreto con Ellen Romech, una modelo de la Alemania Oriental que a través de sus contactos había conseguido trabajo como anfitriona en el Club Quorum, un selecto y exclusivo resort cerca del Capitolio al que asistían legisladores y políticos de las más altas esferas para cometer sin culpa todos los vicios que luego prohibían desde el Congreso. Aquellos que andaban juguetones se deslizaban hacia el piso de abajo y se encontraban con damas furtivas dispuestas a entregarse a sus deseos más perversos. John Fitzgerald era un habitué que una noche se dejó llevar por las mieles de una germana exuberante de mirada incisiva y que escondía un secreto fatal. Hoover le comentó a Robert Kennedy que el FBI había creado un expediente de 478 páginas explicando que Ellen Romech era una potencial espía comunista que formaba parte de una red de prostitutas que trabajaban para la KGB, recolectando datos sobre funcionarios en el frenesí de las fiestas y las caricias. Ella era muy cercana a Walter Ulbricht, el mismísimo líder de la Alemania Roja, que exigió la construcción del muro de Berlín para que la gente no huyera de la miseria comunista. Con semejante revelación entre sus manos, Hoover tenía a JFK a su merced. ¿Se imaginan el escándalo que hubiese sido saber que en plena Guerra Fría el presidente de Estados Unidos tenía de amante una espía rusa? Los Kennedy, sin embargo, no se resignaron. Según los reportes, Robert movió sus piezas para silenciar cualquier informe de prensa sobre este explosivo desliz de su hermanito, y en octubre de 1963, un mes antes de la tragedia, logró deportar a Helen. Al enterarse, Hoover se desesperó. Con la alemana fuera del país, su poder extorsivo se había esfumado de golpe, su largo reinado de sombras al mando del FBI estaba al borde del colapso. Pero no era el único implicado en la cuerda floja, porque el fundador y tesorero del Club Quorum no era otro que Bobby Baker, el organizador del Partido Demócrata y el principal asesor de Lyndon B. Johnson. Aquel año, mediante una investigación del Senado, Robert Kennedy precipitó la renuncia de Baker al descubrir que administraba una red de sobornos y favores sexuales a cambio de votos en el Congreso. Y por supuesto, además gestionaba jugosos contratos gubernamentales. Parece que John Fitzgerald también quería deshacerse del propio Johnson. La secretaria personal de JFK, Evelyn Lincoln, escribió en su libro que para su reelección, el presidente consideraba reemplazar al vice por el gobernador de Carolina del Norte, Terry Sanford. Ciñéndonos al diario de Evelyn, Kennedy se lo transmitió en persona a Lyndon B. Johnson el 19 de noviembre, apenas 3 días antes de su final, un final que haría Johnson presidente. Sentado en la mecedora de su despacho con la cabeza apoyada en el respaldo, John Fitzgerald colocó la pierna izquierda sobre la rodilla derecha y con voz lenta y pensativa le dijo: «¿Sabes, Lyndon? Si soy reelegido en el 64, dedicaré cada vez más tiempo a hacer del servicio gubernamental una carrera honorable. Voy a defender el cambio de algunas de las normas y reglamentos anticuados del Congreso, como la norma de antigüedad. Como ello, necesitaré de compañero de fórmula a un hombre que crea lo mismo que yo». Y claramente no creían lo mismo. Kennedy estaba considerando eliminar la Oil Depletion Allowance, la deducción por agotamiento, un beneficio fiscal que favorecía enormemente a los magnates petroleros que eran aliados de Johnson, como Clint Murchison Jr., Sid Richardson, J.L. Hunt y Billy Solestes. ¿De dónde eran todos ellos? De Texas. ¿Y dónde murió el presidente? En Texas. ¿Quién dirigía la oficina de la CIA en Texas en aquella época y luego terminaría dirigiendo y presidiendo la agencia? George Bush padre, futuro presidente de Estados Unidos y padre del genocida de Irak y Afganistán. ¿Quién estuvo al frente de esa organización, de ese complot? Una joven promesa muy trabajadora y muy comprometida con la causa dentro de las filas de la CIA. Ese señor se llamaba H.W. Bush. Herbert Walker Bush, que en aquel entonces no era más que un alto jerárquico, pero no pasaba de ahí, de la CIA. En premio a su buen desempeño ese día, luego fue director de la CIA,
en premio, tanto premio, luego fue vicepresidente con Ford, y en premio más premio lo dejaron ser presidente de los Estados Unidos, y para premiarlo más todavía hasta dejaron que su hijo sea presidente, y casi lo es su otro hijo que también fue gobernador de Florida. Fue el vice de Reagan. Sí. El que eventualmente... De Reagan, no de Ford, perdón, de Reagan. A eso voy. Y ya está todo muy bien documentado con documentos fílmicos, no sé por qué no, y sí, yo sí sé por qué no quieren desclasificar todavía, porque los Bushes, siguen siendo un factor de poder en los Estados Unidos, siguen siéndolo, si bien HW ya pasó a mejor vida, junto al diablo mismo, los hijos viven, y uno fue 2 veces presidente, y ese que fue 2 veces presidente tiene un cadáver en el ropero 100 veces mayor que el cadáver en el ropero que tenía el padre por haber organizado el asesinato de Kennedy, y que es la caída de las Torres Gemelas. Totalmente. Por eso. Ahí sin duda. Sin duda, ¿viste? Entonces, esa es la pared con la cual se chocan los presidentes que tal vez hasta con buena intención, como tal vez la haya tenido Trump, de llegar a la verdad de lo que pasó con Kennedy, no pudo hacerlo. Pronto publicaré un documental sobre J.D. Vance que les demostrará categóricamente que es el Lyndon B. Johnson de Donald Trump. Suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para no perderte de nada. No notificaciones personalizadas, todas las notificaciones. Johnson estaba a punto de perder la paciencia. Los Kennedy ya habían acabado con otro de sus grandes aliados. Según Robert Caro, el propio biógrafo de Johnson, este le había confesado a sus cercanos que siempre había visto a JFK como un playboy con un desempeño patético en el Senado. Un aficionado que no sabía lo que hacía, un hombre al que no le gustaba el trabajo sucio. Y parece que a él sí que le encantaba ensuciarse. Pocos meses después del magnicidio, el programa de Kennedy para retirar tropas de Vietnam quedó en el olvido. Johnson aumentó la escalada bélica aprobando la operación Trueno Rodante, que lanzó una campaña sistemática de bombardeos, desplegó miles de soldados sobre el terreno y generó una enorme sonrisa a los señores de la guerra, aunque terminaría poniendo de rodillas a los Estados Unidos. El complejo militar industrial estadounidense volvió a justificar su existencia gastando más de $168 mil millones de la época, y empresas armamentísticas como Lockheed Martin, General Dynamics, Raytheon y Boeing multiplicaron sus ganancias de manera exorbitante, realizando contratos millonarios con la Casa Blanca a cambio de nuevos aviones de combate, helicópteros, armas y equipamiento. Mientras tanto, las investigaciones sobre el asesinato de Kennedy comenzaron a ser ridiculizadas y catalogadas de meras teorías conspirativas, y sus libros fueron ubicados en las bibliotecas junto a historias de ovnis, illuminatis y de fantasmas. ¿Terminará Trump como Kennedy? ¿O cumplirá su promesa, que es la de desclasificar los archivos? Algo que ya dijo y incumplió en el pasado como tantas otras cosas. Escúchenlo por ustedes mismos. Would you declassify the 9/11 files? Yeah. Would you declassify JFK files? Yeah. Would you, I did a lot of it. Would you declassify the Epstein files? Yeah, I would. All right. I guess I would. I think that less so because, you don't know. You don't want to affect people's lives if it's phony stuff in there, because there's a lot of phony stuff with that whole world. But I think I would. Esta vez lo repite. ¿Lo hará? ¿No lo hará? ¿Temerá represalias? ¿Qué opinan ustedes? Los leo atentamente. Y por supuesto los invito a contribuir a patreon.com/Nicolás Moraz, nuestra sólida comunidad que nos permite seguir trabajando, porque YouTube está cada día más difícil y sin nuestros mecenas no sería posible seguir emitiendo. No me sería posible pagar los salarios de mi equipo. No me sería posible sostenerme a mí mismo investigando hora tras hora, día tras día, de lunes a lunes para todos ustedes. Así que su aporte en Patreon es más que bienvenido. Por $3 mensuales, acceso a los grandes libros del pensamiento libertario en español y PDF. Por $5 agregamos contenido exclusivo para mecenas, documentales que ya no están disponibles para todo el público y toda nuestra biblioteca sin censura. Por $10 les enviamos las noticias que utilizamos semana tras semana junto a Nicolás Martínez Laje para que profundicen por su cuenta. Por $25 al mes las clases de la Academia Libertaria, ética, economía, historia, filosofía, derecho y economía, brindados por un equipo de excelencia
experiencia de profesores, muchos de ellos youtubers conocidos, coordinados por mí y por más, la opción de publicitar en nuestro canal con más de 3 millones de espectadores mensuales, elegir temas para investigaciones o tener videollamadas conmigo. Todo esto en patreon.com/Nicolás Moraz. Te esperamos, haz lo correcto. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.